Vamos a terminar con la clase de hoy con la pintura en la escuela veneciana, con la pintura manierista italiana. Y vamos a destacar fundamentalmente la modernidad que va a significar este final de la pintura manierista y este anuncio del barroco. Vamos a encontrar en ella tres cosas muy importantes. La importancia del color sobre el dibujo, la variación de los temas que van a ir desde la iconografía hasta los retratos, hasta paisajes, hasta escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, y también fundamentalmente la gran modernidad, como decimos al principio. Va a ser una pintura que va a dar un gran paso hacia la pérdida del dibujo y a la ganancia del color, lo cual va a ser, pues ya veremos, un gran síntoma de modernidad. Vamos a ver, pues, características de esta escuela veneciana. Hemos dicho que es la importancia del color, la variación de los temas iconográficos y la modernidad del arte, muy importante en esta escuela. Vamos a ver el primero de todos, y el más importante es Tiziano. Tiziano nació en 1490 y murió en 1576. Si bien se conoce donde nació, se conoce con dificultad los años, en qué año nació. Era reconocido por sus contemporáneos como el sol entre las estrellas, y esto es una alusión a la Divina Comedia, al último verso de la Divina Comedia, cuando habla del paraíso como el sol entre las estrellas. Así se comparó a Tiziano en el mundo de la pintura, como el sol entre las estrellas. Fue uno de los más versátiles pintores de la escuela veneciana y en su larga y dilatada vida vamos a ver cómo tuvo muchas y diferentes etapas con muchos y diferentes estilos. Y hemos dicho antes que si su lugar de nacimiento, Pieve di Cardoni, en el Véneto, se conoce, pues no se conoce muy bien su fecha de nacimiento. Así no podemos atribuir a qué edad murió, aunque sabemos que fue un hombre longevo. Pertenecía a una buena familia en la que no existían antecedentes de arte, aunque así todo él, siendo un niño, partió con su hermano Francesco a Venecia a aprender de la escuela de Sebastiano de Zuccato. Después pasó al taller de Giovanni Bellini y allí se encontró con los pintores de la escuela veneciana Lorenzo Lotto y Giorgione. Tiziano y Giorgione crearon una especie de hermandad y tan fuerte que es difícil distinguir sus primeras obras. Fueron líderes del arte moderno, del gran cambio que va a significar la escuela veneciana, y rompen las ataduras de la simetría, del encajamiento que había habido hasta entonces, sobre todo en la escuela de los Bellini. Cuando en 1910 una epidemia de peste acaba con la vida de su amigo y compañero Giorgione, Tiziano marcha a Padova. Llegó a ser pintor oficial de la República de Venecia y recibió el encargo de terminar la decoración de la gran sala del Consejo del Palacio Ducal que había empezado Bellini. Es decir, que Bellini había iniciado la pintura la sala del Consejo y la terminó Tiziano. Aquí tenemos alguna parte de las pinturas que realizó Tiziano en esta gran sala del Consejo del Palacio Ducal de Venecia. Esto es una virgen portando la cruz y bajo vamos al Duce, que está como adorando a esta imagen. Aquí tenemos el contexto es un gran lienzo que ocupa toda una pared, que está detrás de donde se reunía el consejo en la sala veneciana, del Palacio Veneciano, y realmente el tema es la coronación de la Virgen. Aquí vemos a la Virgen que está siendo coronada por su hijo y en la parte de abajo vemos a la Virgen subida a los cielos. Aquí vemos mejor la coronación de la Virgen por su hijo y aquí vemos la Virgen subida por los ángeles al cielo. Dos momentos de la vida después de la muerte de la Virgen. En esta época también encargan dos bellísimos cuadros. Uno Limetangere, tema iconográfico ya conocido y ya hablado en muchas ocasiones, y también un segundo que es el amor sagrado y el amor profano, la comparación de estos dos amores. Realmente son dos bellísimos cuadros de Tiziano, donde vemos aquí en este Limetangere las diferencias con el de Giorgione, las diferencias con los de los pintores renacientes. Se puede ver ya, por ejemplo, la vestimenta del paño que adorna, que tapa el cuerpo de Cristo, como estas ataduras ya muy barrocas. La postura de la Virgen también, o de Santa María Magdalena,
es también una postura muy barroca. Este es un cuadro que a mí me encantó cuando lo vi. Este está en la Vía Borghese, está en Roma, en el piso superior de la Vía Borghese, en la parte inferior está toda la escultura maravillosa de Bernini, que la veremos el próximo día, y en la parte superior está hay una colección bellísima de pintura que la gente a veces no la visita, y yo les recomiendo que cuando vayan a la Villa Borghese que vean los dos pisos y gasten la tarde entera contemplándolo. Este se le llama el amor sacro y el amor profundo. El amor profano, perdón. El amor sagrado y el amor profano. A la izquierda tienen el amor sagrado, una mujer vestida, decorosa, y a la izquierda una mujer desnuda, mostrando sus partes más pudendas, más íntimas, y en la que se le llama el amor profano. Es decir, esta comparación entre el amor, tomando como centro y como eje de composición esta especie de antiguo sarcófago romano que ahora está sirviendo para guardar agua para beber los animales, pero que ha sido un antiguo sarcófago romano, es de una belleza extraordinaria, pero no es la primera vez que aparece. Hemos visto el día pasado un cuadro de Giorgione en que también un antiguo sarcófago sirve para tomar agua. Vemos también en este concierto campestre esta mujer que recuerda el amor profano del cuadro de Tiziano. Tiziano y Giorgione, ya hemos dicho que son dos pintores que se asemejan muchísimo en su obra. Bueno, pues la muerte de Giorgione tan prematura, el traslado de Bellini y de Sebastiano del Piombo a Roma, de Lorenzo Lotto a Bérgamo, deja a Tiziano como solo en la ciudad. Durante el periodo 1916 al 30, el artista pues rompió todos los cánones herméticos aprendidos de su juventud y abarcó un gran número de temas, y además con una gran variación en la composición de estos temas. Los retratos fueron clave de su éxito, no solamente artístico, sino también social, porque la pintura de estos personajes importantes lo acercó a estos círculos de poder que eran fundamentales, porque eran los que luego les encargaban a ellos las obras y les hacían de mecenas. Aquí, por ejemplo, tenemos un autorretrato, luego tenemos aquí un retrato de Francisco I, la esposa de Francisco I. Aquí tenemos un retrato de Federico II Gonzaga, las más famosas familias que gobernaban los distintos estados que en aquel momento estaba dividida Italia. Aquí tenemos a Isabella d'Este en dos dibujos, primero un dibujo y luego el cuadro que realiza sobre este dibujo, que es la duquesa de Ferrara. Isabel de Portugal, la esposa del emperador, bellísima, y con este fondo tan de Leonardo, maravilloso retrato de Isabel de Portugal. Carlos V, el emperador, aquí le tenemos con su perro de caza. A continuación a su hijo Felipe II con su armadura, aunque nunca fue militar, fue un rey burócrata. Y también tenemos aquí a Pietro Aretino. Pietro Aretino era un poeta, pero fue un poeta que desmitificó la poesía medieval. La poesía medieval era siempre sacra, muy cerca de la norma, y él empezó a hacer versos satíricos, incluso de una alta connotación sexual. También hizo versos para los cardenales, lo cual lo pacificó con ellos, pero se caracterizó por esto, por romper las normas de lo establecido en el mundo medieval y empezar a hacer una poesía satírica y fundamentalmente erótica, que realmente pues, fue uno de los que colgaba en el Pasquino escultura que se encuentra detrás de la Piazza Navona en Roma, donde los romanos acostumbraban a colgar, y acostumbran todavía a colgar sus protestas. Bueno, pues en este Pasquino, Pietro Aretino colgaba con frecuencia sus protestas y sus versos poco piadosos para un poco escandalizar. Era un gran poeta, pero ya digo, y este fue también retratado por Tiziano. Bueno, pues uno de los encargos maravillosos que tiene Tiziano es en 1518 en la Basílica Santa María Gloriosa de los Hermanos de Frari, en Venecia, que pintara una Asunción de la Virgen. Este es uno de los cuadros que más te impactan cuando lo ves, quizá por el lugar donde se encuentra, quizá por la maravillosa composición en dos partes. Ahora lo vamos a ver. Esta es la iglesia de los Frati, de los hermanos, que es una de las grandes iglesias góticas que tenemos, que ya decíamos el otro día, visitar en Venecia. Está junto a la del Zanípolo, detrás está la escuela de San Rosco, que luego hablaremos de ella, y esta es la torre
románica que acompaña a esta iglesia gótica. Bueno, pues por dentro es una iglesia gótica con 3 naves, la nave central más elevada, y en el fondo ya se puede intuir la presencia de este gran cuadro de Tiziano, el cuadro de la Asunción de la Virgen. Vamos en este cuadro dos partes completamente distintas, muy típico del manierismo, una parte celestial y una parte terrenal. La parte celestial es más retardataria, más clásica, más renaciente. La parte inferior es, perdóneme que le diga ya, completamente barroca. Estos maravillosos escorzos de los apóstoles que, como un clamor, despiden la subida de la Virgen a los cielos. Bueno, pues esta parte inferior del cuadro tiene una fuerza extraordinaria, un movimiento, unos grandes escorzos que nos van a hacer dominar o prever que el barroco está a punto de llegar. Es una muy bella composición. Ya digo, es uno de los cuadros que te impresionan más gratamente cuando los contemplas. Luego tiene varios retablos. Uno de los retablos es el retablo que hizo en Brescia, otro el retablo de San Nicolo, que está en la ciudad del Vaticano, y el otro es el retablo de los Pesari, que se encuentra en la misma iglesia de los Frari. Entrando a mano izquierda queda una tabla, una parte central del retablo, y está encargado por la familia Pesaro, que es una familia importante, muy importante, de la Venecia del siglo XVI. En el retablo de Brescia aparece Altovelo Averoldi, que es el donante, acompañado con santos Nazario y Celso. En el centro, la resurrección de Cristo, a la parte superior, la Anunciación de María, y en la parte inferior, la parte de la izquierda, San Sebastián. Y aquí tenemos Altovelo con los santos Nazario y Celso. A continuación tenemos a la otra parte San Sebastián, en la parte superior la Anunciación de la Virgen, y en el centro tenemos la Ascensión del Señor. Es decir, el donante, que ha tomado el tamaño de los santos representados, es un bello retablo que se encuentra en Brescia. Luego tenemos el retablo de San Nicolo, que se encuentra también en la iglesia de Santa María de los Frari, de los hermanos. Y aquí lo tenemos a San Nicolás, que también un cuadro completamente manierista, donde aparece en la parte superior el cielo, la Virgen, en la parte inferior San Nicolás, arzobispo de Bari, acompañado por San Sebastián y por otros santos que están como adorando a la Virgen. Un cuadro manierista, 2 niveles, el nivel superior celestial, el nivel inferior terrenal. No tiene la fuerza ni parecido a que tiene la ascensión, donde la parte inferior, donde la adoración de la expectación de los apóstoles es de una fuerza que ya anuncia el barroco. Bueno, luego tenemos también la Pesaro, que a mí me parece uno de los cuadros más bonitos de Tiziano, en nuestro cuadro de gustos. En este cuadro sitúa a los donantes en una esquina, en la parte inferior, y rellena mucho la composición de elementos arquitectónicos. Aparecen también la Virgen, San Pedro, y se hace conmemorando la victoria sobre los turcos en la batalla de Santa Maura. Es decir, que vamos a ver, a la Virgen, a San Pedro, a San Francisco, a San Antonio, rodeados de arquitectura, y aquí tenemos a San Pedro con su manto amarillo, la batalla de la victoria contra los turcos. Arriba, como un buen cuadro manierista, una representación de Cristo, la Virgen, y decíamos, y a los donantes les guarda esta esquina inferior como dándoles menos importancia, porque lo importante es la conmemoración de la batalla contra los turcos. Es decir, aquí vemos a la Virgen y a San Pedro, en primer lugar, la bandera, y aquí vemos también a la familia de los donantes, la familia Pesaro. Entre la familia Pesaro se encuentra un niño que nos mira, un niño que mira al espectador. Es el niño que va a heredar el título de los Pesaro. Y el artista ha querido distinguirlo con esta mirada hacia nosotros, como diciéndole, recordarme porque yo voy a ser el heredero de la familia importante de Pesaro. Bueno, también pintó cuadros, ya digo, semejantes a lo que será luego el barroco. Cuadros festivos, incluso pues es una bacanal. Fue encargada por Alfonso d'Este para su castillo de Ferrara. La familia d'Este es la familia importante que reinó en Ferrara.
y tiene una especie de cartela en la parte inferior que dice: quien bebe y no vuelve a beber no sabe lo que es beber. Se encuentra en el Museo del Prado. Esta bacanal, aquí vemos la gente cómo bebe, cómo están de forma festiva, y aquí vemos en la parte inferior cómo hay una cartela, y en esta cartela viene lo que decíamos: quien bebe y no vuelve a beber no sabe lo que es beber. Aquí tienen la cartela, a la parte inferior, y lo que están cantando estos gente que está pasando muy bien, está en una bacanal, una fiesta que evoca a Baco, a las fiestas de Baco. Hizo pintura religiosa, y hemos dicho que no obstante tocó todos los temas. Por ejemplo, hizo una Virgen con el Niño, con San Juanito y Santa Catalina, que también llamada como la Virgen del Conejo, porque San Juanito llevaba un conejo en la mano. También en este periodo hizo un bellísimo cuadro de un entierro de Cristo que se encuentra en el Museo del Prado. Aquí vemos a San Juanito, que lleva un conejito en la mano, que se lo presta a la Virgen, que lo está rozando. Aquí vemos al niño, a la Virgen, un cielo, un paisaje totalmente que recuerda todavía a Leonardo, y la Virgen muy bella, San Juanito. Aquí vemos, este es ya una deposición muy moderna, muy ya llegando al barroco, donde las posturas de Cristo, los escorzos, las posturas forzadas. Por ejemplo, este personaje que se encuentra vestido de rojo, cómo fuerza su postura, la Virgen, José de Arimatea debe ser, y este es Nicomedes, y este es José de Arimatea, que están poniendo a Cristo en su sepulcro. Vemos las posturas forzadas, la musculatura ya muy marcada en las formas de Cristo, el abigarramiento de figuras, el color tan intenso del manto de la Virgen, del traje de José de Arimatea, o de Nicomedes, la blancura o la palidez del ángel, la palidez del cuerpo de Cristo, la sábana blanca, es decir, una especie de contrastes de colores impresionantes. El pintor quedó sumido en una gran pena porque murió su esposa, y entonces hizo un cuadro que es de una ternura, de una belleza que, bueno, no puede dejar de sorprender. Este cuadro se encuentra cuando te vas ya de la academia, cuando ya abandonas la academia, ya henchida de belleza de lo que has visto, de repente dices: Dios mío, ¿qué veo? Pues lo que ves es la presentación de María en el templo según las manos de Tiziano. Este cuarto se encuentra amputado, porque aquí se hicieron dos puertas y perforaron el lienzo de Tiziano. Vemos como en una arquitectura maravillosamente clásica aparece la Virgen que está subiendo al templo para ser presentado al sumo sacerdote. En la parte de aquí vemos a una mujer vendiendo huevos, típicamente, y estas personas que están desde estos balcones contemplando la escena de la subida de la niña hacia el templo para ser presentada. Aquí vemos a la mujer que vende los huevos, y aquí vemos a la niña con esta aureola de luz que está llegando al templo. Vemos unas columnas con unos capiteles corintios, con un entablamento, arquitrabe, el friso y la cornisa. Ya digo que es un cuadro que la encuentras cuando ya vas a salir de la academia al Gran Museo de Venecia, y no te esperas encontrarlo allí. Y realmente difícil es no verlo porque es una belleza extraordinaria. Bueno, y luego, ¿qué vamos a decir de su Venus? Es decir, es una de las primeras representaciones, después de la del Giorgione, de un desnudo femenino. Fue encargado para Giovaldo de la Rovere, hijo del duque de Urbino, en los años 30 del siglo XVI. El pintor se inspiró, sin duda, en la Venus de Dresde, de su amigo, compañero, o incluso maestro Giorgione. Pues conocía esta obra, ya que aquí tenemos la Venus durmiente o la Venus de Dresde del Giorgione, y vemos cómo esta Venus va a ser muy importante en la ejecución de la Venus de Tiziano. Tiziano lo que pasa es que incorpora varios planos, lo cual va a dar una gran madurez a la obra. Esto luego lo hará Velázquez en el cuadro de las Meninas, representar en un espacio varios espacios. Por aquí ya está tres espacios: el espacio donde está la joven acostada con sus flores y a los pies el perrito de Fidelidad, en un segundo plano donde aparece una de sus criadas, una niña, sacando la ropa de su arcón, y un tercer plano donde se ve el exterior a través de esta ventana. Es decir, esta sucesión de planos que no está en la Venus durmiente de Dresde, de Giorgione, indica un grado mayor de madurez.
Ya os digo, acordaros de las Meninas, esta sucesión de planos se va a dar como... Es como si dijéramos, el primero se hacen los planos y luego se van colocando las figuras. Es decir, esto demuestra ya una cercanía inmediata del mundo del barroco. Aquí tenemos al emperador Carlos V en la batalla de Mühlberg. Es quizá una de los cuadros iconográficamente más por excelencia, porque realmente representa el momento de la victoria del principio cristiano sobre el protestantismo, la hegemonía de los Austrias, que duró tan poco tiempo. El rey nombró a raíz de este cuadro pintor de la corte y estuvo pintando muchísimo en España. Por eso tenemos la suerte de tener en el Prado tantísima obra de Tiziano. Hizo pinturas mitológicas. Una de ellas es una famosísima iconografía, Danae recibiendo el oro de Zeus. Danae es hija de Cristo. A Cristo le han dicho que su hija tendrá un hijo que lo va a matar, y entonces piensa que para que no ocurra esto, lo mejor es encerrar a su hija en una torre y que ningún hombre la posea. Es bellísima su hija y Zeus, como no, se enamora de ella. Aquí vemos esta imagen ya en una crátera del año 490 a.C., del mundo de la región de Beocia. Vemos aquí a la Venus, que está recibiendo el oro de Zeus, que no es más que el semen del dios. Aunque ella está encerrada en una torre, el dios, como todo lo puede, a través del techo, hace pasar esta lluvia de oro, este semen de Dios. Aquí vemos la de Tiziano. La mujer está recogiendo la lluvia de oro, que luego ella recibirá y quedará embarazada de un hijo que sí, por cierto, matará a su abuelo. Esta es la de Rembrandt. También hemos dicho que infinidad de pintores la han representado, y os he traído alguna para recordarla. Esta es la de Rubens, la de Ana de Rubens. Esta es la de Artemisa Gentileschi. Esta es la de Rosa Fiorentino, es como un tondo. Esta es la de Gustav Klimt, que se encuentra en Viena. Esta es la de Gonzile, el gran pintor expresionista de la Asociación Vienesa. Aquí vemos a Danae, con la lluvia de oro. Y esta es la de Picasso, es decir que, como podemos ver, desde la antigüedad, 450 a.C., hasta la actualidad, el tema de la lluvia de oro, el tema de Danae, es un tema que está en toda la iconografía y en muchísimos artistas. He puesto estos, podría haber puesto muchísimos más. Otro de los cuadros importantes también va a ser Baco y Ariadna. Sabéis que Ariadna fue abandonada en la playa de Naxos por Teseo, luego de que ella le ayuda a salir del laberinto, pero Baco la encuentra, se desposa con ella y la nombra reina de su mundo. Judith y Holofernes, la princesa judía que mató a Holofernes, el general de Nabucodonosor, y libró a su pueblo de la prisión para siempre. Bueno, en la última etapa de su vida pinta dos bellos cuadros, sobre todo uno de ellos que me parece impresionante, que es el rapto de Europa. El rapto de Europa es la historia según la cual Zeus también va a raptar a Europa, la hija de Minos, es decir, de Creta. Y aquí tenemos luego también el martirio de San Lorenzo, en el cual hay dos representaciones. Una representación que estará en el Museo del Escorial, estará la segunda representación, y la primera estará en los jesuitas de Venecia. Esta es el rapto de Europa. Europa es raptada por Zeus, que en este momento se ha transformado en un toro. Entonces la raptará y significará la hegemonía griega. Este es el de Tiziano y este es el de Rubens, prácticamente iguales, porque es que Rubens dice, voy a copiar el cuadro de Tiziano. Rubens hizo este ejercicio, admiraba tanto a Tiziano que Rubens lo copia, porque realmente hay que pensar que Tiziano está ya muy cerca del mundo del barroco, de Amberes, del personaje de Rubens. Bueno, esta es la que os decía, que es otra de las últimas obras, el martirio de San Lorenzo, que se encuentra en los jesuitas de Venecia, y también se encuentra en esta es la piara de fuego, donde se depositó el cuerpo del santo. También se encuentra en el Escorial. Al fin y al cabo sabemos que San Lorenzo es el patrono del Escorial. Bueno, Tiziano muere de peste negra, pero siendo quien era, pues
el Senado veneciano decide derogar la severa medida que se tenía con todos los que morían de peste, que eran enterrados en la fosa común, y lo permite que se entierre en la iglesia de los Frari. Y además pagó una ceremonia importantísima en la Catedral de San Marcos. Y este es el monumento de Tiziano en la Basílica de Santa María Gloriosa dei Frari, en Venecia. Bueno, el segundo gran personaje de la escuela veneciana es el Tintoretto. A mí me gusta el Tintoretto muchísimo. Yo estoy enamorada de Tintoretto. Tintoretto joven, Tintoretto mayor, autorretratos de Tintoretto. Bueno, pues fue uno de los grandísimos pintores de la escuela veneciana y va a representar profundamente el estilo manierista. Yo creo que ya va a romper con este manierista, porque en Tiziano no hay dibujo. En Tintoretto no hay dibujo. En Tintoretto tan solo hay color. No dibujaba, pintaba, gastaba cantidades ingentes de pintura. Bueno, pues era tan enérgico que le llamaban el Furioso. Fue especialmente el precursor del barroco dentro de la escuela veneciana, porque por su dramatismo, por sus perspectivas. Es decir, su obra más importante está en la Scuola Grande di San Rocco, en Venecia. Fue el mayor de 21 hermanos, su padre era tintorero, y durante su infancia él se dedicó a pintar todas las paredes de la tintorería de su padre. Por fin su padre lo llevó a la escuela de Tiziano y le dijo: a ver si sacas de él un pintor. Tiziano y Tintoretto nunca fueron amigos, así como Tiziano y Gorgione fueron como hermanos. Tiziano y Tintoretto fueron siempre muy distantes. Eran dos maneras de concebir el arte. Una de sus primeras obras lo hace en su parroquia, en la iglesia de la Madonna del Orto. La Madonna del Orto está... Venecia tiene tres grandes canales: el canal central, el Gran Canal, luego tiene el canal de la Judicia, que es el de los judíos o de justicia, luego la otra que es la gran canal que viene donde se encuentra el cementerio de Venecia, y donde la fundamenta que nos trae desde el aeropuerto. Bueno, pues en esta fundamenta está la iglesia pegada al mar, está la Madonna del Orto, que es una iglesia que él decora. Él decora con varias escenas, por ejemplo, con la adoración del becerro de oro, con la presentación de la Virgen en el templo, con el juicio final. Están todas muy deterioradas, porque han sido muy repintadas. Está justo al lado de la casa del Tintoretto. Entonces, pues, realmente es que la feligrés de esta parroquia. Entonces, estamos en Valencia, las tracas es algo que no te puedes evitar. Bueno, son tracas, no es nada más. Bueno, pues él era feligrés de la parroquia, ya digo, y vivía muy cerca de ella. Esta es la Madonna del Orto, una iglesia gótica con tres naves, nave central elevada, naves laterales, ya con una decoración que empieza a tener otros visos. Vemos que la iglesia tiene por dentro varios cuadros maravillosos del Tintoretto, pero ya digo, muchos de ellos muy modificados. He elegido este, que es la presentación en el templo, que la podéis comparar con la obra que hemos visto hace poco, de Tiziano en la academia. Esta está en Santa María del Orto, la iglesia que está, hemos dicho, junto a su casa. También se llamaba la casa del Mori, porque tenía como una especie de moro en la puerta de la casa. Esta es la casa donde vivió Tintoretto, justo al lado de la fundamenta donde estaba Santa María del Orto. Bueno, pues, pero su obra más importante se encuentra en la Scuola Grande di San Rocco, que eran estas escuelas donde la gente pobre iba a comer, pero se decoraban de manera maravillosa. Estuve en ella desde 1564 a 1588. Casi que murió del esfuerzo. Tiene dos salas, una sala inferior y una sala superior. Él empieza pintando una pequeña sala que hay en la parte del piso primero, que se llama la sala del albergo, donde pinta una crucifixión, una ascensión al Calvario y un Cristo ante Pilatos. Esta es la Scuola Grande de San Marcos, que está justo detrás de la iglesia de los Frari. Por si vais a Venecia, os acordáis de visitarla. En la sala del albergo, que es la sala pequeña que está en el primer piso, pinta esta crucifixión de Cristo. Entrando es lo que te encuentras en cuanto entras, la crucifixión muy barroca, con muchos personajes, con muchos contrapostos, con muchos esquerzos, una crucifixión muy barroca. Este es uno de los cuadros más emocionantes de la obra del Tintoretto, Cristo ante Pilatos. Esta túnica blanca, esta imagen alargada que rompe con la horizontalidad de los que la acompañan, esta belleza tan maravillosa, este Pilatos que no lo mira, está atemorizado y lava sus manos sin mirar a Cristo ante Pilatos.
Esta es la crucifixión que hemos visto antes. Y este es el entierro de Jesús, que se encuentra a la otra parte de donde se encontró el Cristo ante Pilatos. Esto está en el albergue, que es la parte superior de una pequeña estancia en el piso superior. La gran sala, que es la que está en el piso superior, está decorada fundamentalmente con escenas del Antiguo Testamento. Aquí vamos a ver, por ejemplo, la recogida del maná en la época de Moisés, cuando van por el desierto y tienen hambre los judíos que acompañan a Moisés. Esto es cuando Moisés hace brotar agua de la roca porque tienen sed. Y este momento fue la causa de que Moisés no entrara en la ciudad prometida, en Jericó. ¿Por qué? Porque él golpeó la roca más de una vez. Cristo le castigó. Por no tener fe, le dijo, bueno, pues no entrarás en Jericó. Efectivamente, él murió antes de llegar a Jericó. Y esta es la multiplicación de los panes y los peces, otro momento de los 40 años de travesía que desde Egipto a la tierra prometida a Moisés acompañó a los judíos. Bueno, luego aquí está una de las tentaciones de Cristo, que también se encuentra en este piso superior, y también se encuentra la última cena del Nuevo Testamento en el piso superior. La oración en el huerto, otra de las obras de maravilloso de Tiziano, que se encuentran, y el descendimiento. En el salón inferior vamos a ver 8 pinturas sobre la vida de la Virgen. Una de ellas es esta maravillosa Anunciación. Esta segunda es este nacimiento, en la parte superior, con la adoración de los pastores en la parte inferior. Es un cuadro como dividido en 2 estancias, el nacimiento y la adoración de los pastores. Aquí vemos la adoración de los Reyes Magos, también este cuadro que tiene como bien 2 estancias, 2 niveles. Esto era mucho de Tintoretto. Y esta es la huida a Egipto, la maravillosa huida a Egipto de Tintoretto. Es decir, era un magnífico pintor que apenas usaba el dibujo y gastaba pintura porque todo lo creaba con el color. Esta es la matanza de los inocentes. Bueno, y por último ya vamos a ver al Veronés. El Veronés es el tercero de la escuela veneciana, que nace en 1528 y muere en 1855. Como ven, Trento va a ocurrir al final de la vida de la escuela veneciana. Es decir, que el barroco va a empezar a los años siguientes de la desaparición de los pintores de la escuela veneciana. Era hijo de un pedicapedrero, nació en Verona, se estableció en Venecia y viajó a Roma porque quería conocer la Capilla Sistina de Miguel Ángel, porque le habían encargado, él era amigo de Palladio, le había encargado a Palladio que decorara algunas de sus villas. Entonces le encarga que decore la villa Bárbaro en Maser, y entonces para esto pues tiene que ir a Roma a ver los techos de la Capilla Sistina. Bueno, pues su temática es predominantemente religiosa. Aparecen escenas bíblicas como grandes fiestas venecianas con trajes fastuosos, con ambientes muy suntuosos. Esto es una de las características más importantes del momento, del esplendor de la República de los Dogos. Su estilo es de gran formato, como ya decíamos, donde el lujo, la arquitectura son muy importantes. Era, hemos dicho, amigo de Palladio, y entonces ama mucho los escenarios arquitectónicos y tiene un tratamiento del color que anticipa la pintura francesa del XIX. Esta es la Villa Bárbaro de Maser, una obra de Palladio que se le encarga de decorar el Veronés. Esta es la decoración del Veronés, de la Villa Bárbaro. Vamos a ver estas escenas de paisajes, de personajes mitológicos, de animales, de paisajes exóticos. Por ejemplo, aquí tenemos una bellísima figura en un nicho. Es decir, que todas las pinturas de la Villa Bárbaro van a ser encomendadas al Veronese. Este es un trampantojo que pinta también como una puerta fingida donde una joven parece que entra, realmente es un trampantojo. Bueno, también pintó la Sala del Olimpo en la Villa Bárbaro de Maser. Aquí tenemos la Sala del Olimpo. Aquí tenemos los dioses del Olimpo. Este es otro trampantojo, Giustiniani, con su nodriza, como asomándose a ver esta creación del Veronese. ¿Vemos? La parte inferior, ese trampantojo, la parte superior.
esta pintura de los mitológica. Esta es una pintura de caza. También, al final de un pasillo, se observa esta especie de joven que sale, un trampantojo también, creado por el Veronese. Bueno, pues a principios de 1770, ya siendo muy mayor, la familia Cucina le encarga un cuadro que es la Virgen con la familia Cucina. Este cuadro se encuentra hoy en Dresde. Es muy bello, es de una belleza extraordinaria y se encuentra, ya hemos dicho, en la Galería de Dresde. Es decir, la familia Cucina que está adorando a la Virgen. En el Louvre se encuentran las bodas de Caná. Este cuadro donde se resume todo lo que hemos hablado del Veronés. Personajes lujosos, grandes vestimentas, arquitecturas maravillosas, con grandes entablamentos, arquitraves, frisos y cornisas, con grandes capiteles corintios, con esculturas, con esta balaustrada de una panza, es decir, un banquete en una esplendorosa arquitectura. Detalles de este cuadro de las bodas de Caná. En el Prado, Jesús entre los doctores, también utilizando aquí son los balaustres de doble panza, también un entablamiento con el arquitrabe y el friso de la cornisa, Cristo entre los doctores. Este es Moisés rescatado de las aguas con vestimentas de la época que él representa. Aquí tenemos a Venus y Adonis, este maravilloso cuadro de Venus y Adonis. Esto es la virtud y el vicio. Ya hemos visto antes en Tiziano, uno muy parecido, la virtud y el vicio. La madre que coja a su hijo, separándole de esta cortesana. La última cena, hizo varias últimas cenas el Veronese, utilizando, ya hemos dicho, esta categoría de vestuario, de encuadre arquitectónico. Cristo, la cena de Maús, con los dos apóstoles, con la sirviente. Pero imaginaos qué cantidad de gente, comparémoslo con el del Caravaggio, por ejemplo, y vemos como Cristo al partir el pan, los apóstoles se dan cuenta, mirar cómo extiende las manos, es Él, es el Mesías, se dan cuenta, los demás no, ellos se dan cuenta tan solo. La cena de Maús, Jesús y el centurión, otra deposición, y en el Thyssen encontramos esta bella retrato también del Veronese. En la Academia de Venecia está la cena en la casa de Leví, un poco más de lo mismo, arquitecturas, grandes arquitecturas que engloban personajes de la gran sociedad veneciana. Esta es la batalla de Lepanto, que significó la victoria de los cristianos sobre los árabes. Esto, pues, en la batalla de Lepanto significa que los árabes no tomaran Europa. Se dio en Grecia, en Lepanto, en el Golfo de Corinto, que es donde se encuentra la ciudad de Lepanto, y allí se dio la batalla de Lepanto, que fue la victoria de las tropas cristianas encabezadas por Felipe II contra los árabes. Y en el Louvre encontramos también las bodas de Caná que ya hemos visto. Y luego, por último, ya vamos a ver una que, bueno, que a mí me gusta enseñarla porque la visitamos nosotros. En Vicenza hay un santuario a la Madonna del Monteberico, que fue un santuario que se hace para conmemorar la curación de una epidemia de peste. Y en este santuario, completamente barroco, hay una imagen desde la que se ve maravillosamente Vicenza, la ciudad de Vicenza, la ciudad de Palladio. Está la cena de San Gregorio. La cena de San Gregorio, que tiene como las últimas cenas que hemos visto de Veronese, se aparta poco de ellas, y en ella se encuentra también esta gran arquitectura, con este recuerdo del mundo manierista y con esta personificación del arte del Veronese. San Gregorio.
un detalle del cuadro. Estas son nosotras viendo el cuadro. Una fotografía que hicieron de detrás. Cuando visitamos Verona, fuimos al Monte Berico a ver este cuadro del veronese. Y bueno, y la Basílica del Monte Berico, que era muy bella. El camino era bellísimo y era bellísima la vista que desde allá se tiene de Verona. Y aquí estamos, las que fuimos al Monte Berico, las que fuimos a Verona. Hemos ido a Verona muchas más. Lo que pasa es que en este grupo hay una persona que es muy amante de la fotografía. Y entonces siempre fotografía todo. Y entonces siempre tengo más imágenes de este grupo de amigas que de otros muchos. Aquí me veis a mí en el centro. Era mucho más joven, mucho más guapa y mucho más todo. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta la próxima semana.